Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Quiero decirte algo que yo sé que tú sabes, y es que Dios te ama. Pero te lo quiero decir en esta ocasión por el Espíritu Santo. Y como Dios te ama, está muy interesado en tu vida, en lo natural como en lo espiritual. Al dar a su Hijo, Él se dio completo para ti. Desde entonces, el Espíritu Santo anda detrás de ti para guiarte a toda verdad, para cuidar tu alma y tu espíritu y también tu cuerpo. El Señor ha hecho provisión para que tu vida espiritual sea muy edificada. Ha puesto en nuestros corazones la edificación espiritual vuestra. Y es por eso que estamos llegando a ti a través de este medio de la televisión. Y estamos orando al Señor que este día sea generoso contigo y pueda sustraer el alimento espiritual y pueda alimentar tu ser interno por el Espíritu. Es el deseo de Dios. Nosotros participamos de ese propósito, lo hacemos con gozo, nos unimos al anhelo del Padre, y es alimentar tu espíritu para que tú perseveres en la fe hasta el día de Jesucristo. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos que tú vengas con nosotros para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, el pasaje de la Escritura que Dios ha seleccionado hoy se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23. Vamos a comenzar a leer el versículo 21 hasta el versículo 27. Y dice así la palabra del Señor. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores y adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Que Dios nos bendiga hoy a través del estudio de su palabra. Ustedes conocen la Escritura,
también a través de la exposición de la palabra en los mensajes, que a través de los siervos de Dios ustedes han oído, conocen la vida de este rey Josías. Hubo 3 reyes en la historia de Judá que se destacaron por su fidelidad a Dios. El primero fue David, como padre de aquella dinastía de reyes que se conocen en la Biblia como la casa de David. Esa dinastía, esos reyes, la Biblia los nombra la casa de David. Primero de ellos fue David, que todos sabemos que tenía el corazón de Dios. Después hubo otro que se consagró a Dios con todo su corazón, y así de la misma manera le sirvió a Jehová. Me refiero a Ezequías, también Ezequías. Y el tercero fue Josías, este rey Josías. Estos hombres amaron a Dios, temieron a Dios. Hay algo que Dios revela en la Escritura, y años atrás me hizo mirar esta verdad. Cada vez que un príncipe de Dios, un líder de Dios, alguien que esté en autoridad, ya sea un juez de Israel o un rey o un gobernante cualquiera, estoy hablando de la historia de Israel, se consagraba a Dios, se dedicaba a Dios, gobernaba en el amor y en el temor de Dios, generalmente sucedía que también todo el pueblo hacía lo mismo y seguía a Dios. Dios es fiel con los fieles. Él se compromete con su palabra cuando nosotros somos obedientes. Y el caso de Josías también es similar, es muy parecido. Yo quisiera leer parte de este capítulo 23, porque voy a sustraer una enseñanza muy importante para nosotros y necesito leer para que ustedes sean ubicados en el contexto. Vamos a comenzar a leer el versículo 1 de este capítulo 23 para que entendamos un poquito de lo que hizo este hombre. Segunda de Reyes capítulo 23 leemos: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Así que reunió a todos los líderes. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Versículo 3, poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Fue glorioso. Diga glorioso. Amén. Reunió líderes, se reunió desde los más grandes hasta los más pequeños, y decidió vivir el pacto que Dios había hecho con Israel. Y dice el versículo 4: entonces mandó el rey al sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Yo quiero que mientras leamos usted vea aquí los verbos. Ustedes saben que los verbos expresan las acciones. Y yo quiero que ustedes vean las acciones de este hombre en los verbos, cómo se usan aquí. Primeramente, ustedes saben que reunió a todos los líderes. Muy bien. Que hizo pacto, hizo pacto de ser un pueblo solo de Jehová y que iban a guardar sus mandamientos. Versículo 4, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, mandó, quiere decir ordenó, decretó, usó su autoridad como rey. Y habló al sumo sacerdote y a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo, sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó e hizo llevar, otro verbo, hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, quiere decir fuera, sacó toda inmundicia, aún las cenizas
de todo lo que pertenecía a esos dioses, los sacó y se fuera. Yo en mi Biblia metí en círculo esos verbos. El verbo reunió, el verbo mandó, el verbo quemó, el verbo sacó, el verbo derribó, el verbo profanó, que aparece muchas veces, el verbo quitó, que también aparece, el verbo corrió, profanó, quebró, destruyó, quemó, sacó, quemó, quitó, mató, quemó, mandó, hizo, barrió, acabó. Este hombre cumplió la palabra, que somos restauradores de muchas generaciones. Desde los tiempos de Salomón, acabó con la idolatría desde Salomón, que ahí fue que comenzó la idolatría, porque no comenzó con David, comenzó con Salomón, después que se prostituyó. Muchos reyes, incluyendo Ezequías, hicieron reformas, pero se quedaron hasta cierto límite. Pero este hombre acabó, arrasó con medio mundo. No solamente destruyó todo lo que ofendía a Dios, todo lo que era abominación a Jehová, sino que también hizo cosas para ir en pos de Jehová, como hacer un pacto. Reunió a los líderes para hacer un pacto. Se propusieron ser una nación solo para Dios, porque el problema de Israel no era que no adoraba a Dios, era que adoraba a Dios y a otros dioses. Y el mandamiento es: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás, y solamente Él será el objeto de tu adoración y de tu alabanza. Amén. Dios es muy celoso, solamente Él debe ser adorado. Así que de acuerdo a ese libro que apareció, porque en el capítulo 22 dice que Él mandó a que se recogiesen las ofrendas que el pueblo estaba dando para el templo, para que se reconstruyese todo lo que estaba dañado en la casa de Jehová. Cuando fueron a buscar el dinero, encontraron el libro de la ley. Y cuando le leyeron el libro de la ley al rey Josías, dice que se quebrantó, lloró, se humilló delante de Jehová, le apeló la palabra del Señor y se percató de cuán lejos estaba Israel de Dios y cuán distanciados estaban ellos de lo que era la palabra del Señor y lo que era el pacto con Dios. Entonces él decidió con todo su corazón, ahí dice con todo su corazón, con toda su mente, volverse a Dios. Muy bien. Ahora, hay algo que Dios quiere enseñarnos a nosotros con todo esto. Lo primero que Dios nos quiere enseñar a nosotros es lo que dice el versículo 25. Por favor, venga al versículo 25. No hubo otro rey antes de él. Oigan bien, no hubo otro rey. Aquí hay palabras muy específicas. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová. Óigalo bien, de todo corazón, diga conmigo, de todo corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Ni antes de él, ni después de él hubo otro rey que se convirtiese a Dios, como se convirtió Josías. Y aquí está la primera enseñanza. Cuando alguien se convierte, para que esté bien convertido. La palabra convertirse en el lenguaje de la Biblia significa tornarse a Dios, volverse a Dios. Significa esto: yo voy por este camino y en el transcurso de mis pasos, en mi caminar, por el Espíritu Santo me percato de que estoy en un camino equivocado, un camino donde estoy errado, en un camino donde estoy en contra de Dios, en un camino que me lleva a destrucción y a separación de Dios. Y aquí me doy cuenta, y en ese momento, de todo corazón, yo doy la vuelta,
le doy la espalda al camino el que andaba y ahora sigo al Señor. Eso es convertirse, dar la vuelta, dar la espalda al pecado y al camino errado en el cual andaba para seguir el camino de Dios. Eso es convertirse. Naturalmente, para uno convertirse, primeramente tiene que arrepentirse. Ese volver en sí que le pasó al hijo pródigo, que volvió en sí, ese volver en sí, que es en el lenguaje del Nuevo Testamento nacer de nuevo, que es cuando el Espíritu Santo me convence de pecado, de justicia y de juicio y pone la vida nueva en mi corazón. Entonces viene el arrepentimiento. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Arrepentimiento significa convencerse de que ando en un camino equivocado, tristeza por haber ofendido a Dios, pesar en el corazón por el daño que he causado con mi pecado y con mi extravío. Y el arrepentimiento, cuando es genuino, va seguido de una conversión, que es un tornarse a Dios, un volverse a Dios. Y eso fue lo que hizo este rey Josías. Ahora, ahí dice algo que Dios quiere grabar en nuestra mente. Cuando alguien se convierte a Dios, debe convertirse de acuerdo a la palabra. Dice que él se convirtió de acuerdo a la ley de Moisés, según la palabra de Dios. De hecho, en la narración de Crónicas acerca de Josías, dice que él todo lo hizo. ¿Recuerdan ustedes un mensaje que predicamos que hablaba de según, conforme y cómo? ¿Recuerdan ustedes que la manera de retornar? El rema de aquel mensaje era que la mejor manera de uno volverse a Dios es regresar por el mismo camino donde uno perdió el camino. ¿Recuerdan ustedes ese mensaje? Que aquí usted se da cuenta, y así sucede. Cuando usted está perdido, la mejor manera de regresar es ver por dónde usted perdió la ruta. Doblo acá, doblé acá, de a lo inverso, doblé acá, recuerdo que me metí por acá, y aquí recuerdo que fue que me confundí, aquí fue que dejé de seguir la instrucción del camino. Así que ya yo sé cómo regresar por el camino que yo vine. ¿Recuerdan ustedes el mensaje? Hablamos de Josías que todo lo hizo conforme, según y de acuerdo a la ley de Jehová. Pues así mismo fue su conversión en lo personal. Hay quienes se convierten, pero se convierten de acuerdo a sus caprichos. Se convierten de acuerdo a su conciencia. Si tienen un pesar, un remordimiento de conciencia, pues se quieren librar de la molestia, porque han violado su código moral. Todo ser humano desde que nace, si su conciencia no se daña, tiene un código moral. Pablo lo dice en el libro de Romanos para hablar que los hombres no tienen excusas delante de Dios. Dice Pablo que su divinidad y sus obras se hacen ver desde la creación, de tal manera que los hombres no tienen excusas. Y dice que los hombres tienen una conciencia, y esta conciencia, en esta conciencia Dios le dice a los hombres lo que es bueno y lo que es malo. Ahí en la conciencia hay un código que Dios le ha puesto a todo ser humano, por salvaje que sea, tiene un código moral, tiene algo ahí adentro que le dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. Naturalmente, ese código fue como la computadora, puede ser programado para mal y puede ser programado equivocadamente. En algunos salvajes, por ejemplo, el comerse a su semejante, se lo grabaron mal, que no está malo. Pero cuando se enseña correctamente, todo ser humano tiene una conciencia ahí. Y esa conciencia tiene una alarma que suena cuando algo está mal. Especialmente los cristianos, porque los cristianos hemos nacido de nuevo. Y andamos en la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Y esa ley del Espíritu aborrece la carne, aborrece lo mal hecho y quiere andar en el camino de Dios. Y cuando algo hacemos que está en contra de la voluntad de Dios, que no es justo, no es correcto, suena la alarma. Cuando nosotros hemos crecido en el Espíritu y en la relación con Dios y conocemos a Dios de cerca, íntimamente, y entre más nos acercamos a Dios, más miramos nuestras debilidades,
más miramos nuestra limitación, nuestra pobreza espiritual. Generalmente los pobres en espíritu son aquellos que son ricos para con Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que a medida que se acercan a Dios, más se acercan a Dios, más ven su condición. Cuando usted ve a un hombre, no importa el pedestal espiritual en el cual se encuentre, sea ministro, sea apóstol, sea profeta, sea lo que sea, que es orgulloso, arrogante, altivo, que habla mucho de sí mismo, tengan por cierto que lo que dice acerca de él le va a revelar a usted cuán cerca está de Dios. Porque una persona entre más se acerca a Dios, más indigno se siente, más pecador se siente. El orgullo es la casa que está más lejos de la habitación de Dios. No hay nada. El polo que está más lejos del trono de Dios se llama orgullo. Cuando un hombre habla mucho de sí mismo es porque no está cerca de Dios. Esa es la señal. Un hombre cuando habla mucho de sí mismo y muestra arrogancia, petulancia, sepan pues que está lejos de Dios. En cuanto a relación, no se relaciona con Dios, no ha visto a Dios, no ha visto visión de Dios, porque todos los que vieron a Dios cayeron sobre los pies. Y a todos Dios les tuvo que decir, a cada uno, no temas. Tuvo Dios que levantarlos. Y a medida que usted se acerca más a Dios y conoce más la palabra, usted se da cuenta más y se percata de su pobreza espiritual. Amén. Cada vez que yo me arrepiento, me convierto al Señor, me torno, es conforme a la palabra. Es porque el Espíritu Santo, ¿a qué vino el Espíritu Santo? Vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vino a convencer. ¿A qué vino el Espíritu? A convencer. Constantemente está convenciendo. Mis amados, una pulgada que usted se separe del camino de la vida en el Espíritu, al principio es imperceptible. Usted no se percata de esa pulgada porque es algo tan pequeño. Pero una pulgada en un año, trata usted de desviarse una pulgada de un camino por un año para ver para dónde usted va. Y el Espíritu Santo vive convenciendo constantemente. Tenemos que dar gracias a Dios por el Espíritu Santo que vive constantemente. Por eso el cristiano es responsable, sabe que debe exponerse al Espíritu, estudiar cada día la palabra de Dios, tener una relación de intimidad con el Padre a través de la oración, darle la ofrenda como sacerdote a Dios, a la ofrenda personal, venir a los servicios, adorar a Dios, no solamente el domingo porque no es suficiente, sino toda actividad espiritual, armarnos de toda armadura del cielo para crecer en Dios, para crecer en la relación con el Señor a través del Espíritu Santo, para tener esa conciencia alerta, despierta, para que cada vez que el Espíritu Santo nos hable, convertirnos de acuerdo a su palabra. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahora vamos a llegar al mensaje. El mensaje es el siguiente. Escuchen ahora el mensaje. Versículo 26. Con todo eso, diga conmigo, con todo eso. Ajá. Con todo eso, ¿qué? Reunió a los líderes, hizo pacto con Jehová, quemó, profanó, mató, ordenó, derribó, echó, quemó, hizo todo eso. Recuerden ustedes que se lo leí a propósito, todos esos verbos, todo lo que hizo. Y ahora termina el 25 diciendo, nadie se convirtió como él, ni antes ni después. Fue con todo el corazón, fue con todo el alma, fue con toda la mente, fue con todo, de acuerdo a conformidad con toda la ley. Pero con todo y eso, miren lo que dice, versículo 26. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por las provocaciones con que Manasés le había irritado.
con todo lo que hizo. Miren cómo fue la conversión de este hombre. No pudo su arrepentimiento de su conversión de hacer que Dios desista del ardor de su gran ira que había encendido. Creo que era el abuelo de él, porque papá era el papá del papá, el abuelo. Manasés, según la Biblia, fue el hombre más perverso que hubo en Israel. Para que lo crean conmigo, denle unas páginas atrás, ¿ok? Y vengan conmigo al capítulo 21, 21:1. Dice, de 12 años era Manasés. ¿Ya lo tienen? Cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 55 años. Fue el hombre que más reinó. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este fue el abuelo de él. Según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar, oigan bien, los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Escuchen ahora los verbos aquí. Hizo edificar, levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera que había hecho Acab, rey de Israel. Adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová. Adentro metió ídolos. Dice, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y los agoreros e instituyó encantadores y adivinos, o sea, se dedicó a la brujería, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Puso una imagen de acera de la diosa esa cananea que él había hecho en la casa de Jehová, en la casa a la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Ahí donde Dios dijo que iba a poner su nombre, ahí metió una imagen de la diosa Acera y dice, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon y Manasés los indujo. Mientras aquel indujo al pueblo a ir en pos de Dios, este los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. La maldad de Manasés excedió a los cananeos. Atención aquí para que tengan una idea de lo que está diciendo acá. Recuerdan ustedes que Dios le dijo a Abraham, cuando se le apareció el día que hizo el pacto, le dijo, ten por cierto que tu descendencia estará en la tierra de Egipto 430 años hasta que la maldad de los amorreos llegue a su colmo, a su límite. En otras palabras, Dios esperó que el límite de la maldad de los cananeos, de esos pueblos que vivían ahí en esa tierra, que eran los dueños de esa tierra, llegase al colmo para luego destruirlos. No lo destruyó antes, mantuvo a Israel en esclavitud en Egipto mientras le daba un tiempo de gracia hasta que excedieran, porque Dios es justo. Hay un límite. Recuerdan ustedes ese mensaje que Dios nos dio de que hay un límite de los límites de Dios. Esperó hasta que llegaran al límite, y ellos cuando llegaron al límite, Dios vino y lo desarraigó de la tierra y dijo, maten mujeres, niños, mamantes, vamos a raerlo de la tierra. Manasés fue peor que ellos, dice la Biblia. Miren si Dios es justo. Si un hijo de David, porque Manasés era descendiente de David, con que tenga un pacto, excedió a los cananeos. A los cananeos sí, porque no tienen pacto conmigo, voy a destruirlos. No, yo lo destruí porque excedieron. Esperé 430 años, mantuvo a mi pueblo en esclavitud para hacer justicia, para que pasasen el colmo, hasta que no pasaron el límite de la maldad. No mandé la ira. Y ahora no solamente ha hecho todo lo que ellos hacen, sino que excedió en maldad. Para no leerlo todo, miren lo que dice el versículo 16.
Fuera de esto, además de todo lo mal que hizo, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. No solamente él, sino que indujo al pueblo ahí también en pos de esas aberraciones. Nació después su hijo, que era Amón, que hizo también lo malo. Y después vino Josías, era el abuelo de Josías. Ahora ven aquí a la palabra. Ven al capítulo 23 ahora. Y vamos ahora a la gran enseñanza. Aquí te rema de la gran enseñanza. ¿Vieron ustedes todo lo que hizo Josías? Quemó, derribó, profanó, mató, reunió, mandó. Y dice la Biblia, ni antes ni después de él nadie se convirtió a Dios como él. Pero con todo eso que hizo, no logró que Dios desistiera de su ira que había encendido su abuelo. ¿Saben ustedes qué pasó? Después de él, reinaron creo como 3 reyes más o 4 reyes más. Y después vino Nabucodonosor, destruyó la ciudad, destruyó el templo, se llevó los vasos sagrados, mató niños, mujeres, hicieron un desastre allá y se llevaron cautivos a casi toda Judá. Y tanto en Crónicas como aquí dice que todo eso que Jehová hizo, que ese juicio que lanzó, fue por los pecados de Manasés. Así lo dice la Biblia. Ahora, yo no tengo el tiempo, pero en Crónicas dice que Manasés se arrepintió delante de Dios. Dice que fue llevado a Babilonia, estuvo cautivo y allá se humilló delante de Dios de sus padres, y Dios dice que lo perdonó y lo instituyó. ¿Y sabe qué hizo? Dice que rompió las imágenes y se volvió a Jehová, Manasés. En segunda de Crónicas 33, no lo tienen que buscar. Dice que se volvió a Jehová. Se arrepintió Manasés. Y Dios lo perdonó y lo instituyó otra vez en el trono. Pero ¿qué hizo Manasés? Manasés excedió, pasó el límite. ¿Recuerdan ustedes el mensaje que predicamos de cuando los límites de Dios, cuando se pasan los límites? Cuando se pasa el límite de la maldad, la ira desciende automáticamente sin que Dios lo decida. Es una ley en el cielo. Muchas veces pasan esos desastres en nuestros países, maremotos y todo. ¡Ay, la madre naturaleza! La madre naturaleza, la mayoría de las veces es que la maldad llegó al colmo y la ira, en el cielo hay un mandamiento de Dios. Cuando la maldad de los hombres exceda este límite, desciende de una vez. ¿No lo creen? Cuando los ángeles bajaron a destruir a Sodoma, no vinieron a destruirla, vinieron a ver si el colmo de la maldad de ellos había llegado al límite. ¿Saben ustedes que no había llegado? ¿Saben ustedes cuándo llegaron? Cuando quisieron vivir con los ángeles. Cuando dijeron, saca, le dijeron a Lot, a esos seres para vivir con ellos. Ahí dice que le pusieron la tapa al pomo, como dicen en mi país. Ahí una gotita, ¡pum! Y cayó la ira. Usted no sabe cuándo la ira va a caer. Y Manasés llegó a un límite en la ira. Fue perdonado él por su justicia, por su arrepentimiento. Fue perdonado él. El arrepentimiento de su abuelo perdonó al abuelo, pero no perdonó al pueblo, porque eran reyes y estaban en autoridad. Y Dios dijo, esto no lo soporto yo. Y la ira llegó después. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Yo no tengo el tiempo. Pero en Ezequiel 14 y versículo 20 dice, hablando el profeta, dice, si apareciesen delante de este pueblo estos 3 varones, y lo menciona los 3, Noé, Job y Daniel, ellos serían perdonados por lo que ellos son, por su justicia, pero no lograrían con su intercesión que yo baje la ira sobre este pueblo.
Ellos se salvarían ellos por su justicia, por lo bien que vivieron delante de mí, pero no salvarían a este pueblo. Ahora, miren ustedes la expresión bíblica, por favor, versículo 27. Dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel. Ahora, ¿cuántas veces ahí se usa el verbo y quitó Manasés? Y quitó Manasés, y quitó Manasés, quitó los ídolos, quitó esto, quitó aquello, quitó esto. ¿Y cuántas cosas quitó? Pero no pudo quitar la ira. Quitó altares, quitó ídolos, sacó, quitó, quemó, desarraigó, pero no pudo quitar la ira. Dice, y dijo Jehová también: quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará acá. Quitó todo, pero no pudo quitar la ira. La justicia de Josías quitó todo, pero no quitó la ira. Y todo eso yo te lo he dicho para que tú vengas a Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo se llama ese hombre? Adán. Voy a repetírtelo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, diga Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículo 15. Escuchen, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, o sea Adán, murieron los muchos, o sea todos los pecadores, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El juicio vino por un solo pecado. La destrucción de Jerusalén y del templo vino por un solo pecado, el pecado de Manasés, que excedió la ira. La condenación para todos los hombres vino porque Adán, un solo hombre, pecó. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, o sea, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Mira el 19, para detenerme un ratito. Porque así como por la desobediencia de un hombre, diga Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Quitó, profanó, ordenó, obedeció. Hizo todo eso, se arrepintió como nadie conforme a la ley, pero no pudo quitar la ira. Pero hubo uno que su justicia sí quitó la ira para siempre. Dios te ha hablado esto, iglesia, como una ilustración. La justicia de ningún hombre puede quitar la ira. Un hombre pecó, Adán. ¿Cuántos hijos vinieron después? Hijos de Adán que hicieron justicia. Vino Noé, pregonero de justicia.
salvó al mundo por su justicia, pero no quitó el pecado de Adán. Vino Moisés, que vivió, que fue siervo en la casa de Dios, y no pudo. Aún el mediador cayó y no entró a la tierra prometida porque cometió un pecado, según la Biblia. No pudo con su justicia. Vino David, hombre conforme al corazón de Dios, tampoco. Vino Ezequías, tampoco. Vino Josías, tampoco. Pero vino uno llamado Jesús, que la Biblia dice que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. Amén. Dale aplauso a Jesús. Un solo sacrificio, una sola ofrenda, quitó la ira venidera. Ninguna condenación hay para los que creen en Jesús. Dios quiso destacarte la vida de Josías y todo lo que hizo. Quitó todo, pero no quitó la ira de Dios. Cristo quitó todo y quitó la ira de Dios. Y los versículos que siguen dicen que el pecado de Adán reinó para muerte, pero la vida de Jesús reinó para vida. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pecado de Adán fue acumulando ira. Desde Adán hasta Jesús. Ira. Y la ira había llegado al cielo de tanta que era. Y cuando Dios vio a Jesús en la cruz, perfecto, dijo: la verdad que me sale por aquí la ira para acabar con ellos. Pero cuando comparó la transgresión que trajo tanta ira y vio el don de Jesús, su justicia, su obediencia, su perfección, su entrega, su abnegación, su despojamiento y todo, digo: no. La justicia de Él excede a lo que provocó mi ira. Así que la justicia de Él va a arropar la ira, la va a arropar, la va a asumir, la va a someter hasta que la meta a lo profundo del mar. Y no me acordaré más de sus pecados. Amén. ¿Cuántos animales sacrificados? Millones de animales. Solamente Salomón sacrificó miles en un día. Animales, toros, ovejas, cabras, machos cabríos, sangre que pueden llenar al mundo de tanta sangre que se derramaron expiando los pecados, pero no hicieron nada. Pero aquella sangre que fue derramada en el Gólgota, que cayó en la arena de aquel monte, o en las piedras de aquel monte, han perdonado a los hombres por la eternidad. Amén. Con un solo sacrificio obró eterna redención. Ahora yo quiero que tú veas esto. Mira lo que dice antes de los versículos que yo te leí. Miren ustedes el versículo 8, 5:8. Vamos a terminar aquí. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Siendo qué? Siendo pecadores. Eso se llama el amor a pesar de. Diga conmigo: el amor a pesar de. Porque el amor de nosotros es el amor porque yo te amo porque tú me amas, yo te amo porque tú me das, yo te amo porque tú me mandas regalitos, yo te amo porque tú eres atento conmigo, yo te amo porque tú me buscas, yo te amo porque tú nunca me has hecho mal. Pero Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, a pesar de que somos enemigos y pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero escucha ahora lo que dice. Quiero llegar acá. Escuchen ahora. Pues mucho más, diga conmigo, mucho más. ¿Recuerdan el caso de Josías? El caso de Josías decía: aún con todo eso que hizo, no pudo quitar la ira. Dígalo otra vez: aún que hizo todo eso. Miren lo que dice en cuanto a lo que Jesús hizo. Pues mucho más
estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Amén. Él te salva de la ira venidera. Amén. Mucho más. En caso de Josías, a pesar de todo lo que hizo, no pudo quitar la ira. Este más, te perdonó, te justificó, te dio el derecho al cielo. Pero además de eso, te libra de la ira. Pues yo recuerdo que mi papá me decía: yo te perdono, hijo, pero te voy a dar la pela para que aprenda. Jesús logró el perdón, quitó el pecado, te reconcilió, te dio una nueva relación con Dios. Pero además de eso, mucho más, quitó la ira, quitó el castigo. El Dios que estaba airado, molesto, indignado, porque su santidad había sido hollada y su ley también, y ofendida su justicia. Cuando vio esa vida, 33 años sin pecar, y luego esa sangre de un inocente, de un perfecto inocente, desistió de su ira. Quitó la maldición del pecado, quitó la ira, quitó las actas que estaban contra nosotros. Y miren cómo termina aquí el pasaje. Versículo 10. Escuchen ahora, escuchen. Porque si siendo enemigos, y eso era bastante, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y salvo significa libres de la ira. Ya lo que queda es la aplicación para ti. Si hay algo que el diablo teme, hasta esconderse en el infierno en su miedo, es un cristiano que está seguro en Cristo. Sea una arma que el diablo no puede combatir y que frente a ella se doblega, es cuando ve un cristiano seguro en la justicia de Cristo, seguro en los logros de Cristo. Por eso el Espíritu de Dios te trae este mensaje hoy. Te dio una ilustración de un hombre que vivió bien, que hizo todo y quitó todo, pero que no pudo quitar la ira, y de un hombre que quitó todo, pero también quitó la ira, para que ahora tú vivas en paz y en seguridad en lo que Él ha hecho. Nadie te puede acusar. Ya las obras muertas de tu conciencia fueron quitadas. Cristo no solamente quitó el pecado, lo borró para siempre. Dios quiere que tú vivas en esa seguridad, que nadie te la quite, ni tu conciencia. Yo sé en quien yo he creído. Amén. Y yo te lo digo a ti, y yo se lo digo a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo que está en las naciones. Hay muchas predicaciones que tienen buenas intenciones, muy buenas intenciones. Lo sé porque yo sé dónde vengo. Hay buenas intenciones de querer que tú vivas rectamente, buena intención de que tú vivas en santidad, buena intención de que tú te sometas a Dios, pero la manera que se quiere lograr es equivocada. En el cielo nadie va a llegar asustado, sino enamorado de Cristo. Lo que convierte a un pecador en esta dispensación de la gracia es el amor de Dios. Se necesita más fe en creer en el amor de Dios que en creer en el poder de Dios. Porque los hombres, cuando están enfermos, condenados por un cáncer, cuando están desesperados en una angustia de muerte, se aferran al poder de Dios y reclaman la promesa, porque no tienen otra alternativa. Y así cualquiera
A veces nuestra fe en el poder de Dios cuando estamos muy enfermos es más bien una defensa psicológica. Es como el que se está ahogando, que se agarra de un madero. No, pero Dios te está enseñando aquí algo muy importante. Algo que quiebra la ley del pecado y la ley de la muerte. Y silencia al acusador de los hermanos, que fue echado fuera para que tú estés adentro. Cierra los oídos a toda predicación que produzca un efecto de inseguridad en cuanto al perdón de Dios. Tú estás reconciliado. Nadie te puede condenar. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y dije de todo pecado. Incluye aborto, incluye que fuiste un homosexual, incluye que llegaste a la bajeza de la brujería, del satanismo, de lo que sea. El pacto de Cristo anula el pecado, anula la ley del pecado, neutraliza el aspecto legal del pecado para justificación y el efecto intrínseco del pecado con la santificación para llevarte un día a la glorificación en la parucía del Señor Jesucristo. Así que no admitas acusación de ningún tipo. El Espíritu de Dios te dará sabiduría para tú distinguir cuando un mensaje viene del cielo o no viene del cielo. Hay una cultura eclesiástica que quiere lograr los fines espirituales con amenazas, con condenación. Hay alguien que quitó la ira. Hay alguien que satisfizo de tal manera a Dios que Dios quitó la condenación, quitó la ira. Sé que eres pecador. Sé que vas a fallar. Todos fallamos. La justicia de Jesús no te da licencia para pecar. Eso es verdad. Pero escúchame. La Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eres la propiciación por nuestros pecados. Así que si te sientes ahora culpable, que ya no puedes más con tu conciencia, ven, límpiate de esas obras muertas de tu conciencia en la sangre de Jesucristo. Ven ahora, créele a Dios. Yo te quiero decir algo. A Dios le ofende más. Óyelo bien, a Dios le ofende más que tú no creas en el perdón que tu pecado mismo. Oye, te lo voy a decir otra vez. A Dios le ofende más que después que pagó un precio tan elevado la vida de su hijo para perdonarte, que ahora tú no lo creas. Eso le ofende más que tu mismo pecado, por enorme que sea. Créele a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Créele a Dios. ¿Quieres limpiar tu conciencia de las obras muertas? Lávate en la sangre de Jesús. Óyelo bien, aunque tú lo sabes. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo te libró de la ira venidera y te trasladó al reino de su amado Hijo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí en tu casa aplaude también. Celébralo, 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 celébralo. El pecado fue quitado, la ira fue quitada, el enojo fue quitado. El Padre está contento con Jesús, está contento contigo. Levántate, lava tus pecados en la sangre de Jesús, restáurate. Quítate el manto religioso de la condenación y ven a la vida del Espíritu. Agradar a Dios en santidad como fruto del Espíritu. Porque te llamó a un reino de santidad. Óyelo bien, Dios no te salvó porque tú eres santo. Dios te salvó porque Cristo fue santo. Dios te salva no porque tú eres justo, sino porque Cristo fue justo. Dios te salva no porque tú eres bueno, sino para hacerte bueno después que Cristo te justifica. Recibe este mensaje. Vuelvo y te digo, que la paz de Dios sea contigo para siempre. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473.
o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.